Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. La claridad de un nuevo amanecer nos envuelve y estamos por comenzar un nuevo día. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes compartiendo otra meditación en la palabra de Dios y consagrándonos a Él antes de comenzar las actividades. Los invito a orar. Muchas gracias, bendito Padre, que estás en los cielos, por estos momentos de reflexión que vamos a tener, por este nuevo día lleno de oportunidades. Te rogamos que nos ayudes a reconocer nuestra necesidad de ti y abrirte nuestro corazón para que lo ilumines con tu Espíritu. Te lo rogamos en Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a San Lucas 18, del 9 al 11. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Cuando vivía en la Ciudad de México, pasaba muy seguido por la Casa de la Moneda, así le llaman a la fábrica de dinero de la nación. De allí salen los billetes y las monedas. Allí se concentran los billetes y monedas deteriorados para volverlos a reciclar. Cualquier billete o moneda que no salga de esa fábrica es falso, aunque se parezca mucho a los billetes o monedas originales. Tarde o temprano, los equipos electrónicos que tienen los bancos para contar el dinero los detectan, y quien lleve el billete o la moneda falsa no solo pierde el dinero, sino que es detenida para investigar cómo consiguió ese billete, pues la falsificación de dinero es considerada un delito grave. Hay 2 maneras de buscar la salvación. Una es confiando en los propios méritos y la otra es aceptando el perdón y la salvación que Dios pone a nuestro alcance a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quienes confían en sí mismos, considerándose justos y superiores a los demás, están usando una justificación engañosa, pues en el banco del cielo solo se acepta la justificación fabricada por Dios a través del sacrificio expiatorio que Jesús hizo en la cruz a fin de pagar nuestros pecados y ofrecernos una salvación gratuita. Jesús ilustró los 2 métodos de buscar la justificación o el perdón de nuestras culpas en la parábola del publicano y el fariseo. Los 2 subieron al templo. Los 2 fueron a orar, pero la actitud era diferente. Uno fue a informarle a Dios de lo bueno que era. Por eso dijo Jesús que oraba consigo mismo. Su oración no era un acto de adoración a Dios, sino a Él mismo. Lleno de orgullo, se puso de pie ante el altar y comenzó a decir en voz alta para que todos lo oyeran: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Los publicanos eran considerados de lo peor. Eran los recaudadores de impuestos del Imperio Romano. Y la gente los veía como traidores a la patria por servir al imperio que los dominaba. Muchos aprovechaban su cargo para enriquecerse con el soborno y la injusticia. Por otro lado, los fariseos se consideraban a sí mismos como personas muy buenas, y la gente los respetaba como religiosos celosos de la observancia de los mandamientos de Dios y de muchas normas y ceremonias que su religión imponía. Los fariseos siguieron a Cristo por todas partes, criticaron todas sus enseñanzas, pues según ellos sabían más que Jesús y eran mejores que los vulgares discípulos que le seguían. En su concepto, los fariseos no necesitaban el perdón de Dios porque se consideraban buenos y creían que por sus propios méritos se ganaban la salvación. Y por supuesto, se creían superiores a todos los pecadores que se acercaban al templo buscando la reconciliación con Dios. Pero el amor de Dios es sobre todos. Nadie está fuera de la amplia cobertura de su infinita bondad, porque somos sus hijos, atrapados en una condición desventajosa, y Dios nos considera víctimas del diablo y quiere liberarnos de su cautiverio. La única solución es que reconozcamos nuestra necesidad de perdón y nos acerquemos a Él. El publicano de la parábola se sentía el hijo malo de Dios y fue al templo para orar. No se fue hasta el altar como el fariseo. Sentía que era indigno del amor de Dios y de rodillas y con la frente inclinada golpeaba su pecho. En tiempos bíblicos, golpear el pecho y rasgar la ropa era una señal de arrepentimiento y dolor por haber hecho algo malo. Su oración fue corta: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús resaltó el contraste entre la actitud del fariseo y la del publicano. En los versículos 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Justificado quiere decir perdonado y libre de culpa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La naturaleza humana es pecaminosa, y nadie escapa a esa condición. Todos somos pecadores, todos estamos bajo la sentencia de muerte, pues la muerte es la consecuencia natural del pecado. Por tanto, todos necesitamos de la gracia de Dios, pues nadie por sus propios méritos puede justificarse ante Dios, y quien lo intente se engaña a sí mismo. Por eso, 1 de San Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Desafortunadamente, hay muchos fariseos que se sienten buenos. Unos son religiosos y otros no. Los fariseos religiosos creen merecer la salvación por las buenas obras que hacen. Se horrorizan por las maldades de otros y si pudieran, matarían a todos los pecadores para limpiar la tierra de maldad. Otros fariseos no son religiosos, pues creen que sin profesar ninguna religión, están en un nivel moral más alto de quienes tratan de practicar algún credo. Me decía uno de esos fariseos y religiosos: no necesito ir a ninguna iglesia para ser bueno. Yo estoy en paz conmigo mismo y vivo en paz con mi familia y mis vecinos. Pero la justicia farisaica es engañosa, porque rechaza la única moneda con que se pagan nuestros pecados, y es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que murió para quitar los pecados del mundo. Por eso, en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso, mi amigo,
no creas que por tus propios méritos mereces el perdón y la salvación, pues no hay penitencia suficiente para cancelar tus pecados. Solo el amor de Dios expresado en el gran sacrificio de Jesús puede pagar la multa de tus pecados y hacerte digno ciudadano de su reino. Acepta hoy a Jesús y goza del amor de Dios. Oremos. Muchas gracias, Señor, por tu generoso perdón que nos ofreces, por el gran sacrificio que hiciste al darnos a tu Hijo como expiación por nuestros pecados. Aceptamos ese perdón y te rogamos que nos ayudes a caminar con Él siempre. Por Jesús lo pedimos. Amén. Notarás que, hermanos, hallamos aquí. Esto es porque somos la familia de Dios. Si sufre alguno, lo sentimos también. Las victorias gozamos, cual familia de Dios. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Por su sangre en la frente, lavado fui, gozo con mi Cristo, cual viajero salir. Parte soy de la grande familia de Dios. Desde el orfanatorio a la casa del rey, de pobre amigo fui llamado a servir. De débil a fuerte Él me transformó. No soy digno, mas gloria a Dios, soy parte de Él. Soy feliz, parte soy de la familia de Dios. Por su sangre en la frente, lavado fui, gozo con mi Cristo, cual viajero salir. Parte soy de la grande familia de Dios. Hola chicos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos ven en la casa. Buenos días, niños. Hoy les voy a contar la historia de dos amiguitas. Una se llamaba Patricia y la otra Margarita. Estaban juntas en la casa de Patricia. Y Patricia le dice: ay, Margarita, te voy a llevar a mirar en el jardín de mi casa. Tengo unos rosales hermosos y quiero que veas. Y se acercó a un rosal donde estaban algunos pimpollitos, como este. ¿Ven? Un pimpollito de rosa que está apenitas por abrirse. Y entonces Patricia le dice a Margarita: dice mi mamá que mañana este pimpollito y esta rosa va a estar abierta con todo su perfume precioso. Y mientras estaban mirando ese pimpollito de rosa, de pronto escucharon que la vecina de enfrente de la casa de Patricia, la señora Martínez, estaba sacando a escobazos a un gato que pasaba por ahí. Dijo: sal de aquí, gato molesto, decía la señora. Era una viejita que vivía en la casa de enfrente. Y Patricia, cuando vio, dijo: ¡ah! ¡Ese es Puki, mi gato! ¿Por qué lo está sacando a escobazos de la casa si el pobrecito no hizo nada? Y entonces Patricia estaba tan enojada con la señora Martínez y dijo: esa es la persona más antipática que he visto en mi vida. No la quiero ver a esa señora. Y Margarita le dice: Patricia,
¿te acuerdas de lo que aprendimos hoy, del versículo de la Biblia que aprendimos hoy en la escuela de vacaciones? ¿Te acuerdas lo que decía ese versículo? Y Patricia se puso a pensar y dijo, sí, ya me acuerdo. Es un texto de la Biblia que se encuentra en Mateo 19:19 y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Patricia pensó, pero ¿cómo puedo yo amar a esa vieja tan antipática que sacó a escobazos a mi gato Puki? Y Margarita le dijo, bueno, pídele a Jesús que te ayude a amarla. Vamos a la casa. Cada una se fue para su casa y Patricia se quedó pensando seriamente en lo que había pasado. Y decía, antes de acostarse esa noche, oró a Jesús y le dijo, por favor, Jesús, ayúdame a encontrar una manera en la que yo pueda amar a la señora Martínez. Yo sé que esto es algo muy difícil porque no la quiero, se portó muy mal con Puki, con mi gato. Y el pobrecito no hizo nada. Por favor, ayúdame para que pueda amarla. Y descansó tranquilita esa noche. A la mañana siguiente se levantó tan emocionada porque quería ir a ver sus rosales. Y cuando bajó las escaleras tan entusiasta, tan feliz, se encontró con su papá y su mamá que estaban en la cocina preparando el desayuno y ella ya se iba a la puerta a ver las rosas. Y la mamá le dijo, un momentito, Patricia, todavía no salgas que ya está listo el desayuno. Y el papá estaba leyendo el periódico y les dijo, ¿a que no saben una cosa tan importante? En el periódico de hoy salió una noticia sobre nuestra vecina, la señora Martínez. ¿Y qué puede decir el periódico de ella?, dijo Patricia. No hay nada bueno que decir de la señora Martínez. Es una señora muy antipática y mala. No digas así, hijita, le dijo la mamá. Lo que pasa, entonces el papá estaba leyendo en el periódico y decía, la señora Martínez es la persona más anciana de nuestro pueblo. Hoy es su cumpleaños y cumple 95 años. ¡Wow! Decía la mamá, ¡qué bárbaro, qué bueno! ¿Cómo es tan mayor y está tan bien todavía y vive en esa casa? ¡Qué bueno! Entonces Margarita pensó, wow, cumple 95 años. Pero tan emocionada estaba con el deseo de ver sus rosas y ya se había abierto, que salió al jardín a ver su rosal y encontró que la rosa se había abierto. Ese pimpollito chiquitito que había visto el día anterior ya estaba abierto y se arrimó y tenía un perfume hermosísimo. Y entonces lo dejó ahí, pero Patricia pensó, ya sé lo que voy a hacer con esa rosa. Entró a su casa nuevamente, tomó el desayuno y después de desayunar se cruzó enseguidita a la casa de enfrente donde vivía la señora Martínez. Entonces golpeó a la puerta, pum, 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 y salió la señora Martínez a atenderla. Le dice, Patricia la saludó y le dijo, buenos días, señora Martínez, que tenga un feliz cumpleaños. Y le había cortado la rosa y se la regaló a ella. La señora Martínez estaba tan impresionada por lo que estaba viendo que empezó a tartamudear y no sabía qué decir. Y le dijo, ¿para mí es la flor? Sí, le dice Patricia, es para usted la flor. Se la quiero regalar porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entonces se fue nuevamente para su casa. Y mientras iba de regreso para su casa, Patricia se puso a pensar, bueno, este no es el plan exactamente que yo tenía para hacer con esa rosa, pero estoy contenta porque le pude dar alegría a la señora Martínez. Y realmente veo ahora que ella no es tan mala como parecía. Yo la juzgué demasiado mal y muy pronto, no la conocía, pero ella no es tan mala persona. Entonces se quedó contenta y le dio gracias a Jesús porque le había ayudado a encontrar una manera de mostrarle amor a esa señora. Y ahora sí se quedó más feliz y más contenta. Con esa florcita que le había regalado, había hecho que la señora Martínez, que era una ancianita y que estaba sola, pudiera sonreír. Y eso la hizo muy feliz a Patricia. Por eso, niños, tenemos que aprender
a hacer cosas que hagan felices a los demás. Y tenemos que aprender a amar a las demás personas como a nosotros mismos, porque eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Nos despedimos hasta la próxima historia, niños, y saludamos a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.